Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, además del apoyo de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias del patrimonio. En este caso vamos a hablar sobre las cárceles y prisiones en Arequipa durante el virreinato. Nuestro entrevistado va a ser el abogado e investigador César Velan Alvarado. Puedo indicar que él es magíster en Derecho Penal por la Universidad Católica Santa María, así como licenciado en Educación por la Universidad Mayor de San Marcos, así como maestro en Historia por la Universidad Católica San Pablo. Actualmente es docente auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo y está llevando en curso el doctorado en Historia de la Universidad del País Vasco. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Su ámbito de estudio es la violencia y el crimen en el sur peruano a fines del virreinato y a inicios de la República. Doctor Rommel, le dejo en la conducción del programa desde este momento. Adelante con la segunda tertulia del año. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, damos la bienvenida al investigador y maestro César Velan para conversar sobre un tema de mucho interés, seguramente para todas las personas que nos siguen, que trata de las cárceles y prisiones en Arequipa colonial, ¿no? Y él ya tiene publicada una investigación que ha sido publicada en una revista especializada de la Universidad de Navarra, y es un trabajo muy bien documentado y con el desarrollo justamente de temas relacionados a la cárcel en Arequipa, que en la época colonial se llamaba la Real Cárcel de Arequipa, y el periodo de estudio comprende 1780-1824, prácticamente la víspera en que Arequipa jure su independencia recién en 1825. Bienvenido, César. Muchas gracias por participar. Más bien, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Mario Rommel, es un honor estar contigo en este momento, gracias también a Gonzalo, me siento muy a gusto y quiero comenzar manifestándoles mis felicitaciones por esta excelente iniciativa que tienen y que se está manteniendo de gran manera. Gracias, César. Efectivamente, en tu trabajo ya publicado, tú al abordar el estudio de la Real Cárcel de Arequipa, digamos que lo tratas a partir de diversos aspectos, ¿no? Por un lado, las características de las prisiones y centros de reclusión, pero antes de que podamos abordar este punto en particular, habría que mencionar que la Real Cárcel de Arequipa quedaba en el actual portal de la municipalidad, que antiguamente se llamó también el portal de la cárcel, en alusión evidentemente a que ese presidio quedaba en ese lugar. ¿No es cierto, César? ¿Cuándo es que se construyó? Bueno, en todo caso, ¿cuándo es que se construyó esa cárcel? Después, obviamente, de la Fundación Española de Arequipa. Y como tú has dicho, Mario Rommel, la cárcel era una institución eminentemente municipal en todo el ámbito hispánico, ¿no? En España y en toda América, incluso en Europa, se tenía por razón que las cárceles sean municipales. Se llama Real Cárcel porque evidentemente está la figura del rey, y esto era un reino, ¿no? El reino del Perú. Sin embargo, el mantenimiento de la cárcel, la fábrica comenzando, o sea, la construcción de la cárcel, el mantenimiento, el resguardo, la administración, absolutamente todo quedaba en manos de la municipalidad, en ese tiempo llamado cabildo, ¿no? Y el cabildo quedaba en el portal de la municipalidad, donde hasta hace poco quedaba la municipalidad, bueno, y hasta ahora es la municipalidad, ¿no? Entonces, ese es un buen punto, César, y en segundo lugar, sería bueno que podamos, antes de entrar en materia, poder establecer una diferencia, que tú lo haces en tu trabajo de investigación, entre la cárcel y el presidio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, o era la diferencia entre la cárcel y el presidio? Como tú lo dices, es fundamental tener esa diferencia. Ahora, nosotros cuando pensamos en cárcel,
estamos pensando inmediatamente en el Cras de Socabaya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Lurigancho, etcétera, ¿no? Y ahí se confunden dos situaciones. Lamentablemente en el Perú se confunde la situación de una carcelería primaria o lo que se llama prisión preventiva, cosa que es una tristemente célebre institución, ¿no es cierto? Porque normalmente no debe existir esa institución que es la prisión preventiva. O sea, uno tiene que estar preso a consecuencia de una pena, ¿no? No para resguardar a ver si te escapas o no te escapas, ¿no? Actualmente, tanto los que tienen pena como los que no tienen pena están llevando juicio, pero hay peligro de fuga, como ha sido el caso de Keiko Fujimori hace poco, Kuczynski, etcétera, etcétera, están en un penal, ¿no? Es una situación anormal, atípica en otros países. Existen unos centros de reclusiones primarios, es decir, solo están ahí los que son libres, pero por situaciones excepcionales están ahí confinados, y los que están penando o purgando pena. En el tiempo colonial había también esa diferencia, ¿no es cierto?, ¿no? La cárcel era el lugar de depósito de algunas personas que estaban en situación de lo que actualmente diríamos situación de prisión preventiva. O sea, antes de recibir una pena, estaban en la cárcel esperando su juicio, ¿no? Y también servía para otras dos cosas más la cárcel, como un centro de reclusión administrativo, como podría ser las carceletas de las comisarías, ¿no? Que encuentran un borracho ahí, ¿no? Y están ahí 24 horas antes de, que es lo máximo de detención, ¿no? O alguien que ha hecho un altercado público y lo encierran ahí preventivamente, administrativamente, pero de una manera muy corta, ¿no? Y para eso también servía la cárcel. En el tiempo colonial existía también la prisión por deudas, que eso es importante recordar, ahora no existe, ¿no? Y entonces mucha de la gente entraba ahí también por deudas. Entonces había tres situaciones para entrar a la cárcel municipal, la cárcel propiamente dicha. Uno, estar en juicio, ¿no? Juicio penal, ¿no? La otra, haber estado ahí por una situación administrativa, o sea, pues había pues un alboroto, gritos, etc. Como te llevan a la comisaría, te llevan a la cárcel, y te soltaban rápidamente, como se suelta rápidamente a la gente de la comisaría. Y la tercera era por deudas, ¿no? Por deudas. O sea, uno estaba ahí por deudas hasta pagar la deuda. Esa es la cárcel. Y el presidio sería lo que para nosotros ahora es cárcel. Es decir, es un centro de sufrimiento, ¿no es cierto? Un centro donde se purga una pena, donde se pena, es decir, se sufre, ¿no? Y en Arequipa no había presidio. Los presidios en el ámbito más cercano a Arequipa era sobre todo el presidio del Callao, que eran ámbitos militares normalmente. Chile, la isla de Chiloé, se mandaba ahí. Guayaquil también se mandaba ahí. Las casas matas del Real Felipe. ¿Sería? Exactamente. Y ahí mandaban a la gente 1 año y 2 años, y bueno, eso era lo suficiente para sufrir muchísimo, porque la gente moría en 1 año y 2 años, porque eran unas condiciones pues atroces, ¿no? El que ha ido, ¿no es cierto? Mario Romer, tú que has ido al Real Felipe, ves que son unas condiciones pues infrahumanas, y encima ahí se tiene que trabajar, no es que están ahí ociosos. Trabajan en las obras militares de construcción en esas plazas fuertes, ¿no? Esto quiere decir, perdóname César, para que nuestros seguidores tengan más claro lo dicho por tu persona, que por un lado la cárcel era el encarcelamiento provisional de una persona, ¿no es cierto?, por la presunta comisión de un delito. Pero cuando ya recaía una condena sobre esa persona, pasaba al presidio, lo que tú acabas de decir, en donde este presidio tenía esta concepción de ser un espacio aflictivo, tú lo sostienes así, ¿no?, de expiación del mal cometido, ¿no? Y esa expiación se hacía mediante el trabajo, a pan y agua y sin sueldo. Esa era una manera de purgar la condena una vez sentenciado. Exactamente, tú lo has dicho como lo decían los jueces en ese tiempo: presidio, a pan y agua y sin sueldo.
Habían otros lugares de confinamiento aflictivo, que son las panaderías, que ustedes dirían ahora, bueno, pero trabajar en la panadería es tranquilo, ¿no? Bueno, en ese tiempo las panaderías eran de terror, y la gente moría en un trabajo muy duro de las panaderías. Ahí mandaban sobre todo a los esclavos, esclavos que habían incurrido en red delito. Entonces ya tenemos el presidio, las panaderías, y el tercero serían los obrajes, que normalmente mandaban ahí a las mujeres. Los obrajes eran centros de reclusión donde se trabajaba en telares. En Cusco había muy famosos obrajes. Claro, tú has hablado también de la cárcel municipal, o sea, le has dado ese nombre, cárcel municipal, porque era el alcalde que tenía en la época colonial funciones para el juzgamiento de las personas que presuntamente habían cometido un delito. Exactamente, eso es otra cosa que ha cambiado absolutamente, ¿no? En nuestra época, el municipio tiene las tareas de gobierno de la ciudad, del ornato, como ustedes están haciendo, la protección del patrimonio, la limpieza de vías públicas, la salubridad, la seguridad. Actualmente hace eso la municipalidad, ¿no? Pero en ese tiempo la municipalidad tenía todas las funciones, la municipalidad local tenía todas, salvo la eclesiástica, ¿no? O sea, lo único que no hacía... Perdóname, César, vamos a hacer una pausa para hacer una pausa y regresamos después para el segundo bloque. Públicos es para el peatón. Nuestra labor es de prevenir la disuasión completa y a veces se convierte en traslados humanitarios, ¿no? A través de la ambulancia o a través de nuestras movilidades. El día a día me ha enseñado a ganar experiencia y de esta manera darles a mis compañeros lo que uno ha aprendido, ¿no? Porque los conocimientos no se han hecho para guardar, sino para darlos. Cuando uno cumple su labor, se siente satisfecho de haber servido a la ciudadanía a través de apoyos, traslados, ocurrencias, y nos vamos felices, ¿no? con la moral en alto. España, César Vela, con él estamos conversando sobre las cárceles y prisiones en Arequipa colonial. Y ya en el primer bloque nos había comentado el origen de la cárcel colonial, por qué se llamaba la cárcel municipal y cuál era la diferencia entre una cárcel y una prisión o presidio. Y le habíamos preguntado por la denominación de cárcel municipal, porque en la época colonial, ¿no?, a diferencia de hoy, eran los alcaldes quienes tenían esta función de juzgar, de procesar, digamos, a los denunciados en materia penal, ¿no? ¿Cuáles eran las atribuciones específicas que tenía el alcalde en este ámbito? Como tú señalas, en el ámbito de Arequipa, ¿no? Porque en Lima cambian las cosas porque ahí hay una audiencia y ahí había un alcalde del crimen, que es una cosa diferente, pero en Arequipa habían dos autoridades que tenían competencias judiciales penales. Y esas dos autoridades, que eran los dos jueces de la ciudad, eran el alcalde mayor, ya, así se le llama, o es el alcalde, ¿no? En este caso sería Omar Candia, ¿no? Que no solo sería el alcalde, sino también sería el juez supremo de Arequipa, ¿no? Y el siguiente era el intendente, que era el delegado del rey, ¿no? El intendente tenía una situación de
superior, ¿no? Era El como alcalde el prefecto, ¿cierto? era como el prefecto, como el gobernador regional sería ahora, ¿no? Como el gobernador regional sería ahora. Entonces, y en materia judicial, él tenía, era una segunda instancia, ¿no? En juicios menores de delitos menores, ¿no es cierto?, o golpes, golpizas, lo vería el alcalde, y asesinatos y cosas graves lo veía el gobernador, ¿no? El gobernador. Eso cambia mucho, ¿no? Cambia mucho lo que vemos, porque ahora hay una diferencia, la famosa separación de poderes que existe recién desde los criterios ilustrados, ¿no? Ahora, en ambos casos, tanto lo que juzgaba el alcalde mayor como lo que hacía el intendente, ¿no? En ambos casos las personas que purgaban condena por un delito cometido iban a parar a la Real Cárcel de Arequipa, ¿no? Ubicada en una época en el actual portal de la municipalidad, antiguamente llamada Portal de la Cárcel. ¿Cuáles eran las características de esta prisión en la ciudad? Las características eran estándar en todas las prisiones hispánicas, eran muy parecidas. Y ya dijimos la ubicación, tú lo has señalado precisamente, estaba en la zona que ocuparía el actual teatrín de la municipalidad, ¿no? Ahí estaría la Real Cárcel, ¿no? Y tenían, era un espacio dividido en 4 habitaciones, fundamentalmente. Después se podía subdividir, ¿no? Pero 4 espacios, ambientes. 2 ambientes que eran para los reos, ¿no? Un ambiente para los varones y para las mujeres, porque eso sí se dejaba muy marcado que tenía que haber esa distancia para evitar problemas. Lamentablemente los reos siempre pues podían sacar la vuelta a la ley, y ahí tenemos hacían forados, huecos en la pared que dividía hombres y mujeres, y se metían algunos hombres donde las mujeres, ¿no? Con las consecuencias que ustedes pueden imaginar. También habían forados por los cuales se escapaba, porque como era una institución municipal y no tenía muchos fondos, era una institución con varias problemáticas, ¿no? Y se escapaba la gente normalmente. Bueno, entonces estaba la habitación de hombres, estaba la habitación de mujeres, estaba la habitación del alcaide o carcelero, ¿no? Que es el que guardaba, y estaba la capilla. Y lo interesante que qué figura estaba en la capilla, qué imagen estaba ahí, ni más ni menos que el Cristo de la Caridad, que como sabemos es el patrón de Arequipa, ¿no? Y alrededor de este Cristo, que antes de llamarse Cristo de la Caridad se llamaba el Cristo de la Cárcel, se formó la Cofradía de la Caridad. La Cofradía de la Caridad. ¿Y la caridad a quién se le manifestaba? La caridad a los reos. Porque como sabemos, la mayoría de los reos no tenía mucho dinero como hasta ahora, ¿no es cierto?, ¿no? Si el reo tenía dinero, él tenía que comprar su propia comida, porque en esa época los reos compraban su propia comida, incluso le tenían que pagar al alcaide o carcelero su estadía ahí. Era bien extraño, ahora uno va a la cárcel y más bien el Estado te mantiene, mínimamente, pero te mantiene. En cambio, en esa época tú entrabas a la cárcel, tú tenías que pagar por estar en la cárcel. Estaban exceptuados los reos pobres, pero lamentablemente el carcelero, como veía menguados sus ingresos, maltrataba a los reos pobres, y eso es una cuestión que se da en todo el ámbito europeo y americano. Les pegaban, los maltrataban, les robaban hasta su ropa, para un poco compensar la falta de ingresos de los reos pobres. Y los reos pobres, además de tener ese maltrato, no tenían que comer, y entonces existían muchas, en Arequipa estaba la Cofradía de la Caridad, que se dedicaba a darle sustento a los reos. Claro, eso ya sería, discúlpame César, eso ya sería en la situación, o sea, qué situación tenían los reos, ¿no es cierto? Condiciones de seguridad, de salubridad que tenían los reos en la cárcel, ¿no? Y por otro lado también, ¿cuál era la actitud de las autoridades frente a los problemas inherentes a la cárcel? Como he estado diciendo, había muchos problemas en el sentido de que esta entidad
esta entidad municipal no tenía muchas veces los fondos para esto, ¿no? Y había muchos problemas. Por ejemplo, no habían cadenas, no habían los famosos grilletes o cepos donde se les ponía a los presos, a los más avesados. Incluso los diputados, en este caso o regidores, se les llamaba también regidores encargados de la cárcel, se quejaban de que habían huecos en el techo y se escapaban, ¿no? Pero igual la ciudad como que no gastaba sus recursos en la cárcel, no lo tenía muy en cuenta, ¿no? Y eso generaba esos problemas. Bueno, por lo menos Arequipa tenía cárcel, porque en las otras villas, en las otras localidades, porque Characato, todos los pueblos tenían el mandato de tener una cárcel, ¿no? Ya aún más pueblos de Cayoma, ¿no? Chivá, El Yaque, y muchos de ellos no había cárcel. Tenemos datos de la población carcelaria en la ciudad, o sea, en la Real Cárcel de Arequipa. Hay una fuente que es maravillosa, que nos da esos datos, que se llama el Libro Real de Cárcel. Todas las cárceles tenían que tener un libro donde se tenía que ingresar los nombres de los que estaban día por día, los nombres de las personas que estaban ahí, su condición, su sexo, evidentemente, ¿no? Sus señas. Lamentablemente solo se conserva un libro, que es el libro que va más o menos de 1810 a 1811, me parece. Ese es el que se conserva, o sea, solo uno. Es una pena, ¿no? Porque si no tendríamos, si nos fijamos en ese libro y nos fijamos en más o menos el flujo de condenados, había épocas donde había buena cantidad, y cuando digo buena cantidad estamos hablando de 5 personas, 6 personas, y había épocas donde la cárcel estaba vacía, ¿ya? Bueno, nosotros ahora estamos... ¿Y por qué delitos eran condenados? Normalmente, y antes de responder esa pregunta, incluso la Real Cárcel de Arequipa también funcionaba como cárcel para algunos reos de localidades cercanas, llámese Characato, Sabandí, etcétera, que no tenían cárcel, y incluso para zonas como Tacna, que eran parte de la Intendencia de Arequipa, como Moquegua, que estaban viéndose juicios por casos muy graves. Entonces, incluso mandaban a gente del Alto Perú. Yo he tenido documentación en ese sentido. ¿Y qué delitos eran los más comunes? Pero podríamos, para terminar este bloque, decir que ¿había o no hacinamiento en la Real Cárcel de Arequipa? Sí había hacinamiento, había algunos periodos donde no había nadie, ¿no es cierto? Pero había momentos de hacinamiento. ¿Por qué? Porque ya tener 5 personas en una habitación era complicado, ¿no es cierto? Ahora, perdona, continuamos conversando después de la pausa. Gracias. Hoy estamos aquí reunidos para pronunciarnos públicamente a favor de la igualdad de género. Y contra la violencia que muchos hombres ejercen sobre las mujeres. La violencia contra las mujeres es una escandalosa realidad que cada día se extiende más y afecta a toda la sociedad. Es la evidencia diaria de nuestras contradicciones, la exigencia inmediata para poder reflexionar sobre los problemas en su origen. Sus consecuencias son terribles. Miles, cientos de miles de mujeres viven atemorizadas ante una continua situación. De terror físico y psicológico en sus hogares y entornos más cercanos. Sorprendentemente, los causantes de este mal no son hombres extraños a las víctimas. Son sus propios maridos, parejas o novios quienes las maltratan. Los agresores, en su mayoría,
no son hombres diferentes, especiales o enfermos. Son hombres que basan su seguridad personal en valores que representan el estereotipo tradicional masculino. La imposición a través de la fuerza física, la competencia, la agresividad y un estado de superioridad con respecto a la mujer. Son hombres que no están siendo capaces de reconvertirse hacia un tipo de relaciones igualitarias, basadas en el respeto mutuo. Para adaptarse a los cambios que el avance hacia una sociedad igualitaria está provocando. Es el claro síntoma de que algo no funciona bien. De que una parte de los hombres no está aceptando el cambio y la libertad de las mujeres. No miremos a otro lado. No sigamos tolerando en nuestro entorno ninguna situación de violencia, sexismo o discriminación hacia las mujeres. Es nuestra responsabilidad actuar allí donde se dé o se prepare para el horror. Tenemos que hacerlo por ellas y por nosotros. Denunciemos aquellos casos que conocemos y apoyemos sin ninguna duda a las víctimas, pues necesitarán de toda nuestra solidaridad. Bien amigos, continuamos conversando con el investigador César Vela sobre cárceles y prisiones en Arequipa colonial. Ya nos decía que por temporadas en la Real Cárcel de Arequipa había hacinamiento, ¿no? Y que además las condiciones en que vivían o en que estaban presos los condenados no eran las mejores, ¿no? Y que incluso tenían que pagar su estancia en la cárcel, ¿no? Ese es un dato muy interesante que no sé si nos puedas un poco más comentar al respecto, ¿no? Claro, sí, es un dato que a nosotros nos parece extraño, pero pensemos que la cárcel era un lugar de, como es un lugar de reclusión primaria, ¿no? O sea, todavía no, la gente no estaba purgando pena. Entonces podía tener las características de un mesón, incluso, ¿no? El alcaide era un tipo que si bien su puesto se subastaba, o sea, el alcaide pagaba para ser el alcaide o carcelero, y por lo tanto los que entraban a la cárcel tenían que pagarle a él más bien. Y el alcaide, lamentablemente, bueno, según la época también no era tan lamentable, trataba mejor al que le pagaba más, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Incluso tenemos constancia de que el alcaide, a pesar de que estaba prohibido esto, dejaba salir de la cárcel a mucha gente, con la promesa de regresar, ¿no? Porque también se jugaba su puesto ahí, pero salía la gente. Incluso entraban fácilmente también otra gente que no tendrían que estar por ahí, ¿no? Entre ellos mujeres, meretrices, ¿no? Y esto era una situación común en toda Europa y en toda América, ¿no? La cárcel era muy flexible. Lo duro era la prisión, ¿no? Ahora, si bien la cárcel era flexible para el que tenía dinero, pero para el reo pobre era calamitoso, porque se estaba expuesto a la violencia del carcelero, a que no tenían qué comer, ¿no es cierto? Y bueno, vivía de la limosna y de la caridad, ¿no? Ahora, las condiciones higiénicas para todos no eran las más favorables. El alcaide tenía el deber de dar agua y sal y lumbre, esas son las tres cosas: agua, sal y lumbre, ¿no? Y él mismo daba alimentos al que quería, ¿no? Tenía su menú, digamos. Y una pregunta, César, ¿la cárcel de la prisión, o sea, están separadas? Claro,
La prisión estaba... Compartían el mismo espacio. No, la prisión, como te digo, es el presidio del Callao, ¿no es cierto? ¿No? Es el presidio del Callao, es Guayaquil, es un ámbito ya, digamos, ámbito castrense, ¿no? Donde la gente ahí sufría mucho. Pero la cárcel, que era municipal, no pasaba nada. La gente estaba en la cárcel hasta que se dictara pena, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, a mí hay sospechas muy fundadas, ojo, no era cualquier sospecha y te mandaban a la cárcel, ¿no? Sospechas muy fundadas de que yo había cometido un delito y me mandaban a la cárcel, y el promedio, el año que duraba, más o menos en promedio, normalmente era menos, a veces un poquito más, el año que duraba el juicio, yo estaba en la cárcel. Ahora, mucha gente muere en la cárcel o muere en el hospital saliendo de la cárcel. ¿Por qué? Porque por la mala alimentación y por el régimen insalubre termina muriendo también en la cárcel, antes incluso de recibir sentencia. Entonces, un tema importante que tú has desarrollado en tu investigación está referido al mantenimiento de los presos, ¿no? Y justamente tú nos hablabas ya de que el propio Cabildo tenía a cargo esa misión, pero no se daba abasto porque no tenía los recursos suficientes para hacerlo, y de ahí la intervención, por ejemplo, de donaciones, cofradías y limosnas que se daban exclusivamente para el mantenimiento de los presos. ¿Podrías desarrollarnos un poquito más este tema? Sí, de los presos pobres, porque los reos que tenían dinero tenían que pagar de su propio peculio, ¿no? Imaginemos que lamentablemente yo me vi envuelto en un asunto delictivo y se presume que yo maté a alguien, ¿no? Entonces yo voy a la cárcel. Y normalmente, como yo tengo una familia en Arequipa o cierto nombre, la familia todos los días me manda pues mi canasta con fruta, ¿no es cierto? ¿No? Como se dice normalmente. Entonces no había mucha necesidad, y encima me da dinero para que yo pague una cifra que digamos era unos 30 soles diarios, 30 soles diarios al carcelero, ¿no? Y entonces el carcelero incluso me trata con mucho cariño y yo estoy ahí el tiempo de mi reclusión. Sin embargo, la mayoría de los presos no sufrían eso. Como hemos dicho, los presos iban, los presos normalmente son gente que no tiene dinero y a veces iban por deudas, entonces no tenían para mantenerse, ni siquiera, ¿no? Y entonces no podían pagar su comida, no tenían a nadie que les lleve comida y no le podían pagar al carcelero. Es ahí donde aparece la figura de las fundaciones pías, es decir, muchos mueren y dejan testamento a favor de o sea, dejan sus chacras, etcétera, a favor de los reos para que alimenten a los reos con el producto de esas chacras. También, por ejemplo, varios obispos en Arequipa dejaron de su dinero para los presos arequipeños, viudas, y existe esta famosa cofradía que es la de la caridad, que tenía como fin el sostenimiento de los reos, ¿no? Eso se da en el caso de los reos pobres, que como hemos dicho es un caso muy delicado y especial porque se veían expuestos a la muerte y a la violencia de los carceleros, ¿no? que hasta aunque estaba prohibida era muy usual y se repite desde el siglo XIII, imagínense, desde España, donde no se había descubierto América, ya había ese problema de los carceleros violentos, ¿no? Y eso se mantiene hasta el siglo XIX, ¿no? Que ya viene el nuevo criterio de la cárcel. ¿Sabemos por qué tipos de delitos eran juzgados las personas que estaban encarceladas? Sí, normalmente las personas entraban en cárcel por 1 o 2 días por agresiones menores, o sea, una trifulca, se tiraba una piedra, golpes, insultos. Estaban 1 o 2 días, ¿no es cierto?, máximo 1 semana, y después ellos mismos pasaban, sus abogados que tenían, pues normalmente esa gente tenía cierto dinero, y sus abogados pedían salir de la cárcel por estar digamos, su salud estar en problemas, y daban una fianza, que era la fianza de las una persona afianzaba, o sea, se comprometía que iba a vivir en su casa y no iba a salir, ¿no? Era como una especie de presión doméstica. Pero eso solo daban fianza por delitos menores, y bueno, gente que podía pagarse un abogado, bueno, en general sí se podía, porque había procuradores públicos también, ¿no? Pero los delitos graves son los que la gente permanecía mucho tiempo en cárcel. ¿Y cuáles son los delitos graves? Homicidio.
¿no? El homicidio es el delito más grave, homicidio, robos, asaltos, ¿no es cierto? Bandidaje, bandolerismo, esos delitos sí hacían que la gente esté en prisión sin fianza por mucho tiempo. Y muchas de las personas que están en cárcel, antes de recibir su condena, que normalmente demoraba 1 año el juicio, mucho más rápido de lo actual, moría en cárcel. Eso es lo triste, ¿no? Moría porque las condiciones eran muy malas, o escapaba. Más los datos que yo he encontrado es que 50-50, o sea, la mitad, o sea, la mitad, unos cuantos llegaban a cumplir su pena, ¿no es cierto?, ¿no? Digamos el 10%. Y del 90%, 45% moría y 45% escapaba. Lamentablemente las condiciones se daban muy fácil el escape, ¿no? Tal vez había corrupción en aquella época también, ¿no es cierto? Claro, había mucha corrupción, pero sobre todo había un pensamiento diferente, ¿no? Hemos dicho que el cargo de carcelero es un cargo pagado, un cargo venal, o sea, digamos, yo quería ser carcelero, entonces había una puja, ¿no es cierto?, un remate público para el cargo de carcelero. Entonces yo pagaba, qué sé yo, 10.000 soles y ya era el carcelero. Entonces yo tenía que sacar plata de eso para algo pagado, ¿no es cierto?, ¿no? César, una pregunta final, y te pido por favor que me la respondas de manera muy puntual. La diferencia sustancial entre la colonia y la república respecto de la aplicación de las penas y sobre todo de la cárcel, ¿no? Propiamente dicha, cómo cambia de una época a otra. Hasta 1870, 1880 más o menos, prácticamente el sistema penitenciario es el mismo. Incluso las leyes no cambian hasta 1850, que comienzan los primeros proyectos de códigos. O sea, incluso las leyes no cambian, el procedimiento no cambia, es idéntico. Todo es igual hasta 1880, 50, perdón. En la época del periodo del derecho intermedio, ¿no es cierto? Exactamente. Y el primer código, que es el Código Civil, dicho sea de paso, ¿no es cierto?, que se da en la Confederación Perú-Boliviana, no se pone en ejecución, ¿no? Tenemos que esperar mucho tiempo después para que ya haya derecho nacional propio, ¿no? Antes simplemente se empezaba con discúlpame que te interrumpa, César, pero el tiempo nos ha ganado. Te quiero agradecer, y por supuesto, antes de despedirme de ti, agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por el apoyo en la difusión de estos programas, y comunicarles a todos ustedes que nuestro próximo invitado será el especialista Gonzalo Presbítero Rodríguez, que es arqueólogo de profesión y con quien vamos a conversar acerca de la iglesia de San Fernando de Socabaya. Gracias, César, por haber participado en esta tertulia. Muchas gracias, Mario Romen, muchas gracias por la invitación y mucha suerte y felicidades. Gracias a ti, con ustedes será hasta la próxima semana.